Sistema de medidas angulares. Los sistemas de medida de ángulos más importantes son, dice, el sexagesimal, el que conocemos, el que decimos 1 grado, lo que está en sus reglitas transportadores, el centesimal y el radial. Estos sistemas están en relación a las partes de una circunferencia. Nosotros, por ejemplo, ustedes han hecho en física, han convertido, ¿no es cierto? Factores de conversión han avanzado. En ahí han hecho longitudes, medidas longitudinales, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, esto es 1 metro. Pero si lo llevamos a centímetros, esto sería 100 centímetros, ¿no es cierto? Y todo esto se llama longitud, ¿sí? Es una longitud. Lo mismo que la longitud se mide en centímetros, metros, los ángulos del mismo modo se miden por el sistema sexagesimal, centesimal y radial. ¿Y dónde se mide? En una circunferencia. Realizamos el primer sistema sexagesimal. ¿Qué indica del sistema sexagesimal? Su unidad de medida es la 360ª parte de una circunferencia. ¿Qué quiere decir? Una circunferencia lo vamos a dividir entre 360, donde cada parte de esta, donde cada una de estas partes es 1 grado sexagesimal. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo divido en 360 partes, y eso hacíamos con esta reglita, el transportador, nosotros utilizábamos en el sistema sexagesimal. Si coloco aquí en el centro del círculo y voy a un punto de la circunferencia, fíjense, y si hago un gradito, es una rayita que no notaría, sería mínima parte, ¿no es cierto? Una rayita. Y aquí iría desde el centro hasta ahí, como hemos practicado lo anterior, y eso se considera, dice, 1 grado sexagesimal. Es decir, la circunferencia, todo esto está dividido en 360 partes. Por eso que una vuelta entera es 360 grados. Ahora, donde cada una de estas partes es 1 grado sexagesimal, ¿lo ven? 1 entre 360, eso se considera 1 grado sexagesimal. Cada grado está dividido, dice, en 60 minutos. Si interpretamos eso, este pedacito, a su vez, dividiríamos entre 60. Y eso se considera, dice, 60 minutos. Es decir, este grado, si lo divido entre 60, es 60 minutos. O sea, cada pequeñito es 1 minuto, ¿no? Ahora, o partes, dice. ¿Y cómo se simboliza? Con una coma. Y cada minuto está dividido entre 60 segundos o partes. ¿Y cómo se simboliza? Con 2 comitas como potencia o exponente. ¿Está bien? Ahora imagínense, hemos dividido 1 grado entre 60. Ahora uno de ellos tomo, lo divido también entre 60, es infinitamente pequeño, ¿no es cierto? Si hago así. Ahora, fíjense aquí, ¿qué dice? 1 grado es igual, dice, a 60 minutos. Y 1 minuto es igual, dice, a 60 segundos. Grado es este símbolo. Minuto es una comita y segundo 2 comitas. Ahora, si lo divido, fíjense, si lo divido y le coloco los ejes cartesianos X y Y, vamos a tener lo siguiente.
aquí, ¿no? Si hago así, ¿no? Ahí. Y lo que me falta es este, ¿no? X, Y. Ahí, ¿no? Fíjense ustedes, si lo divido exactamente, aquí al empiezo, en el origen de arcos, aquí es 0 grados. ¿Está bien? Si voy a la mitad de la circunferencia, si aquí es 0 y todito está dividido entre 360, la mitad sería 180, ¿no es cierto? Aquí tendríamos 180 grados sexagesimales. Y si a su vez esto divido, este 180 en dos partes iguales, aquí me quedaría 90 grados. Y fíjense, 90 más 90, 180. Y esto más 90 sería 270 grados. Si hago más 90 y justo llego una vuelta entera, tiene 360 grados. Esto es en el sistema sexagesimal. Pasamos al siguiente sistema de medida angular, al sistema centesimal, o también llamado gradians. En aquí indica que la unidad de medida es la 400ava parte de la circunferencia. ¿Qué quiere decir eso? La anterior vez habíamos visto que la circunferencia se ha dividido en 360, pero ahora no se va a dividir en 360, sino se va a dividir toda esta circunferencia, dice, en 400, donde cada parte se llama grado centesimal o gradianes, podríamos decir, ¿no? Entonces simboliza así, un 1 y como exponente una G, ¿está bien? Entonces esto es un grado centesimal, ¿sí? Cada grado está dividido, dice, en 100 minutos o partes, igual que el anterior, lleva una comita. Y cada minuto en 100 segundos o partes, igual que el anterior, dos comitas como exponente. Entonces, podríamos decir que un grado centesimal o un grado en gradianes es igual a 100 minutos. Y un minuto es igual a 100 segundos, pero en el sistema centesimal. Ahora, esta reglita ya no nos va a servir. ¿Por qué? Porque esto está en el otro sistema. Tendría que tener otra regla especial en el cual todo esto lo divida en 400 partes. Y si le divido una partecita, este pedacito, esto, entre 400, y eso es, dice, un grado centesimal. Pero yo lo he exagerado, debe ser más pequeño incluso que lo que he dibujado, ¿sí? Este pequeñito, si lo divido, dice, imagínense dividir tan pequeño, dice que contiene un grado, contiene 100 minutos. A su vez, esos pequeños espacios, divisiones, agarro uno de esos y lo vuelvo a dividir, ¿sí? Y lo divido un minuto centesimal, dice que es igual a 100 segundos, ¿está bien? Entonces, trabajamos del mismo modo. Ahora, si lo divido o lo llevo a los ejes cartesianos X y Y le coloco en el centro su origen, ¿sí? Lo divido en 4 partes iguales y coloco los ejes cartesianos X y Y, ¿sí? Voy a tener lo siguiente, las siguientes medidas, ¿no? Siempre se empieza del origen de arcos, es decir, del lado derecho del X, ¿no es cierto? Este va a ser
Y eso hemos visto en la, ¿qué se llama? En el círculo trigonométrico. Esto mide 1, recordando, ¿no? Entonces siempre se cuenta de aquí, ¿sí? De aquí. Entonces aquí va a ser 0 gradianes, ¿sí? 0 gradianes o grados centesimales. Si es todo esto da una vuelta y eso llega hasta aquí, una vuelta entera va a ser, dice, 400 grados centesimales. Ahora, si voy a la mitad, seguro aquí va a ser 200. Es decir, hacia este lado, al lado derecho del eje X. Aquí va a ser 200 grados centesimales. Y si voy la mitad entre el 0 y 200, aquí va a ser 100 grados centesimales. Es decir, de 100 en 100. Aquí es 100, 200 y aquí va a ser 300 grados centesimales. Y una vuelta entera va a ser 400 grados. Creo que no se ven las cámaras, ¿no? Aquí vamos a borrar un cachito. Aquí habíamos dicho que empieza 0 grados centesimales. Una vuelta entera es 400 grados centesimales. El siguiente sistema de medida angular, el sistema radial, indica que la unidad de medida es un ángulo que comprende un arco cuya longitud es igual al radio de la circunferencia y se llama, dice, radian y se abrevia rad. Si nosotros nos vamos a la circunferencia, vemos nuestro origen de arcos, ¿no es cierto? Que está aquí, ya hemos indicado. Me voy a ayudar de una wincha, ¿está bien? Para demostrar esta parte, lo voy a demostrar gráficamente. Hay otras formas de demostrar todo lo que estoy haciendo, pero voy a tomar este método, ¿ya? Fíjense, para mí, seguro para otros va a ser otra medida, pero para mí, para mi gráfico, desde el centro hasta un punto de la circunferencia es 25, y ese es el radio, dice, ¿no? ¿Sí? Ese es el radio. Ahora fíjense, dice, la unidad de medida es un ángulo que comprende un arco cuya longitud es igual al radio de la circunferencia. O sea, este radio, que es 25, va a ser igual a este arco que va a tener esta misma medida, en este caso 25. Si yo llevo aquí, así, fíjense, 25, es aproximadamente en este punto da, ¿sí? Si es así, voy a trazar otro radio, ¿sí? Voy a trazar otro radio. Ahí, ¿sí? Ahí. Ahora, esta medida de este arco, según lo que he hecho, es igual a esta longitud de este radio. Este es radio, este es radio. Ahora la longitud de arco lo vamos a decir que es R. ¿Está bien? Eso es R. A esta medida, igual que las anteriores, esto indica que es base un ángulo. Y ese ángulo dice que es un radian, ¿sí? Esto dice que es un radian, un rad, ¿sí? Abreviando. Ahora, si yo agarro esta parte, esta es otra medida angular, ¿no? En radianes. Este es el radian, ¿no es cierto? Aquí tengo un radian. Voy a moverlo, fíjense, y me marco aquí. Va a ser otro radian, ¿no es cierto?
va a ser otro radian. ¿Sí? Ahí. Lo estoy demostrando gráficamente. ¿Está bien? Aquí va a ser otro radian. ¿Sí? Y de nuevo mido un poquito más. ¿Sí? Mido un poquito más. Trazo y llego aquí. ¿Está bien? Ahí. Y lo mismo. Va a ser otro radian. ¿Sí? Ahí. ¿No? Hasta aquí es otro radian. ¿Sí? Y ahora fíjense usted, si voy a trazar los ejes X y Y, ¿sí? Si voy a trazar eje X y Y, ¿sí? Ahí. Nos vamos a ayudar también de eso, ¿sí? Este es el eje Y, ¿no es cierto? Y este sería el eje X. Forman ángulos perpendiculares, es decir, de 90 grados, o sea, ángulos iguales, ¿no? Ahora, si es así, fíjense ustedes, he hecho un radian, 2 radian, 3 radian, y una media vuelta, fíjense, una media vuelta es 3, ¿no? 1, 2, 3 y un poquito más, este pedacito te queda, ¿sí? Y eso es aproximadamente 0,1, ¿sí? Radianes, porque es un poquito nomás, ¿sí? Ahora, justo a la mitad de la circunferencia, ya tendría, pues esto, fíjense, tendría 3,1 y justo llega a ser el número pi, 3,1, 14, 15 y puntos suspensivos, porque es un número irracional que en su parte decimal va hasta el infinito. Entonces, fíjense, 1, 2 radianes, 3 radianes y un poquito más, 3,1. Y justo llega a ser el número pi. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es justo a la mitad. Esto estamos diciendo que es el número pi. ¿Está bien? Es el número pi. Entonces, justo en la mitad sería, si yo ya lo hago en radianes, ¿sí? ¿No ve que es 3,1 y es el número pi? Entonces, justo una media circunferencia sería pi radianes. ¿Por qué? Porque pi es 3,13 y algo más. 1, 2, 3 y algo más. Justo la mitad es pi radian. Ahora, como hasta aquí es pi radianes, si esto lo divido en dos partes iguales, fíjense, si lo divido en este punto, justo en el grado sexagesimal era 90, ¿no ve? En el grado centesimal era 100. Pero aquí hay lo divido entre 2, tendría que dividirlo porque ya estoy dividido en dos partes iguales. Entonces aquí sería el pi, dividirlo entre 2. Y esto sería pi medios radianes, ¿sí? En este punto del eje Y. Ahora, este otro punto, fíjense, si hasta aquí es pi medios, ¿sí? Porque lo he dividido el pi, hasta aquí sería pi tercios. ¿Por qué? Aquí es, ustedes saben que en fracciones se maneja eso. Si lo divido esta parte, a ver, voy a borrar, ¿ya? Esta partecita que estoy entre el eje X y el eje Y.
toda esta partecita, miren, si lo divido, esta parte, esto sería, esta partecita sería pi medios. Y la otra parte sería también pi medios, ¿sí? ¿Está bien? Pi medios, pi medios, pi medios, ¿sí? Y esta otra parte, este pedacito, sería otros pi medios. ¿Está bien? Ahora fíjense, si voy a ir a este lugar, ¿cuántos pi medios tengo? Un pi medio más 8 pi medios más 8 pi medios sería 3 pi medios radianes. Espero que se entienda, ¿no? ¿Ya? A ver, de nuevo. Hemos dicho que hasta media circunferencia es pi radians, ¿no ve? ¿Está bien? Pi radians. Pero yo lo divido en dos partes iguales y justo llega en este punto. Si lo he dividido en dos partes iguales, este puntito es pi medios, porque lo estoy dividiendo entre dos. Pi medios radianes. O sea, todo este ángulo es pi medios radianes. Ahora, ¿no ve que este pedacito es pi medios y este otro es pi medios? Pero este otro también va a ser pi medios, ¿no es cierto? Porque es el mismo tamaño angular, ¿sí? Si hago eso, este punto va a ser pi medios, pi medios, pi medios, ¿no ve? ¿Cuántos pi medios tengo? 3. 3 pi medios radianes. ¿Está bien? O así, a ver, tal vez entiende. Son 3 veces pi medios, ¿sí? 3 pi medios radianes. Y una vuelta entera, fíjense, si aquí era, y siempre se empieza de aquí, ¿no es cierto? Entonces, aquí sería 0 radianes, ¿sí? Miren, una media vuelta es pi radianes, un hito, un pi es. Hasta aquí sería otro pi. ¿Cuántos pis tengo? Ya tendría 2. Entonces hasta aquí sería 2 pi radianes. Es decir, una vuelta entera en el sistema radial es 2 pi radianes. En resumen, si de aquí se empieza siempre del origen de arcos a medir, ¿no es cierto? Aquí siempre 0 radianes. Donde era 90 grados, ahí va a ser pi medios radianes. Una media circunferencia sería pi medios radianes. Donde estaba el 270 grados, aquí sería 3 pi medios radianes. Pero también esto se puede escribir así, ¿sí? Si lo transformo, ¿no? O lo llevo al numerador, no pasa nada. 3 pi medios radianes. Y esto van a ver en tablas, por eso lo estoy explicando, ¿ya? Y una vuelta entera es 2 pi radianes. ¿Por qué? Porque una media vuelta es un pi radian. Y otra media vuelta ya sería 2 pi radianes. Conversión de un sistema a otro. Vamos a hacer un resumen de los diferentes sistemas que hemos llevado, ¿ya? Primerito habíamos llevado el sistema sexagesimal, que en el origen de arcos, aquí era 0 grados. En este punto era 90 grados. ¿No es cierto? En este otro punto era 180 grados. En este otro punto era 270 grados. Y una vuelta entera era 360 grados.
Esto en el sistema sexagesimal. Ahora, también habíamos visto el sistema centesimal o gradianes. En este punto, si es 0 grados, es igual a 0 gradientes. Y en este otro punto, ¿no ve que una vuelta entera es 400? Y habíamos dicho que aquí es de 100 en 100, ¿sí? Entonces 90 grados va a ser igual a 100 grados centesimales. Y una media circunferencia, 100 más 100 va a ser 200. Es decir, que 180 grados va a ser igual a 200 grados centesimales. En este punto habíamos dicho 100, 200, aquí sería 300 grados centesimales. Y una vuelta entera, es decir, 360 grados, va a ser igual a 400 grados centesimales. Esto en el sistema centesimal. Ahora, también habíamos dicho, y no se ha visto tal vez en el anterior que hemos llevado, esta parte creo que no se ha visto en los radianes. Habíamos dicho que aquí es 0 radianes, en todos es 0. 0 grados es igual a 0 grados centesimales, igual a 0 grados, 0 radianes. En este punto, ¿qué hemos dicho? Había sido pi medios radianes, es decir, 90 grados es igual a 100 grados centesimales y es igual a pi medios radianes. Los tres sistemas, pero es la misma medida, nada más que en tres sistemas. Una media vuelta, habíamos dicho que es pi radianes. Pi radianes. En este punto habíamos dicho que es 3 pi medios radianes. Y una vuelta entera, habíamos dicho que es 2 pi radianes. Creo que esto no se ha visto hace rato, ¿no es cierto? Entonces esto es 2 pi radianes. Y en los tres sistemas. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? Hay varios métodos para hacer las conversiones de un sistema a otro. Yo voy a utilizar ¿sí? Estas igualdades, porque miren, solamente es el mismo ángulo, pero en diferentes sistemas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este punto es 90 grados sexagesimales. En esta medida es 100 grados centesimales. Y en esta otra medida es pi medios radianes, pero siempre es el mismo ángulo en los 4 puntos, ¿no es cierto? Yo voy a tomar como mi factor de conversión porque es el más fácil. Fíjense, ¿por qué? Porque aquí lleva fracción, y este es un número bien alto. A este es puro enteros, ¿sí? Entonces, para mí, este va a ser mi factor de conversión, ¿sí? ¿Cuál es ese factor de conversión? Que 180 en este punto es igual a 200 gradientes y es igual a pi radianes. Con esto voy a trabajar para transformar mis conversiones. Ejemplos. Dice transformar 90 grados sexagesimales al sistema centesimal. Entonces me están pidiendo que lleve de sexagesimales a centesimales.
Voy a agarrar en este caso estas dos igualdades, porque tiene grados sexagesimales y grados centesimales. Entonces va a ir de grados sexagesimales a grados centesimales. Voy a usar el método de factores de conversión que han utilizado en física. También existe la regla de 3, pero yo voy a usar el método de factores de conversión. ¿Y cómo funciona? Siempre se coloca lo que quieres transformar antes, ¿no? Dices 90 grados sexagesimales, factor de conversión, dices. Y en el denominador siempre colocas lo que quieres simplificar. Hemos dicho que vamos a trabajar con estos dos. Entonces 180 colocarías en el denominador. 180 grados sexagesimales y la igualdad en el numerador. Es decir, 200 grados centesimales. ¿Está bien? Y voy simplificando. Puedo ir simplificando. Lo primero que hago es simplificar grados con grados sexagesimales y me va a quedar en grados centesimales, porque quiero convertir. Entonces digo igual, ¿sí? Y aquí voy calculando. Puedo hacer con calculadora o puedo ir simplificando. A ver, vamos a hacer simplificando. Lo primero. Puedo agarrar un 0 con un 0. Este 9 y este 18 también puedo ir simplificando. Miren, aquí terceras se puede, ¿no? Terceras sería 3. Terceras de 18 es 6. Terceras es 1. Terceras es 2. ¿Está bien? Aún se puede simplificar. Fíjense, mitades es 1. Y mitades de 200 es 100. Lo único que me queda es 1 por 100. 100 dividido entre 1 es 100. Entonces, como resultado me queda 100 y coloco su grado. Grados centesimales y ese es su resultado. Y evidentemente habíamos visto hace rato que en este punto 90 grados es igual a 100 grados centesimales y eso es igual a pi medios radianes y se cumple, ¿no? Ejemplo. Transformar 3 radianes a grados sexagesimales. Entonces ubicamos en nuestra igualdad, ¿no? ¿De dónde a dónde quiero ir? De radianes quiero ir a grados sexagesimales. Entonces voy a usar estas dos igualdades. Hago el factor de conversión. Entonces digo 3 radianes, coloco 3 radianes, factor de conversión, digo. En el denominador coloco lo que quiero simplificar, es decir, pi radianes. Porque se van a ir radianes con radianes. Y su equivalencia en el numerador. ¿Está bien? Digo igual. Lo primero que hago es simplificar los radianes con radianes. Y me va a quedar en grados sexagesimales. Ahora. Y esto lo voy a hacer con la calculadora. Generalmente la mayoría tiene este tipo de calculadora, este modelito. Tal vez otros tengan otro modelo de calculadora, ¿sí? Entonces seguro ya cada uno sabe usar su calculadora. Ya están en sexto de secundaria. Entonces, si hay alguna duda, vamos a absorber la próxima clase, jóvenes estudiantes, ¿ya? Entonces, decimos lo siguiente. Yo tengo esta calculadora. Lo primero es que anoto 3 y seguro me va a salir el 3. Y así, estos son los pasos que voy a seguir. ¿Está bien? Ahora, por anoto.
por, la tecla por, está aproximadamente en este lugar, ¿no es cierto? Y luego necesito una fracción, entonces seguro voy a apretar esta teclita que está aproximadamente en este lugar, ¿sí? Aprieto, ¿ya? Y me va a salir una raya de fracción igualito que esto, ¿no? Y en el numerador se va a ubicar. Y en el numerador, ¿qué necesito? 180. Y anoto 180. ¿Está bien? Ahora quiero ir hacia abajo. Quiero ir al denominador. Utilizo esta tecla y aprieto hacia abajo porque va hacia 4 lados, ¿no es cierto? Abajo y se va a ubicar en el denominador. Entonces esta teclita aprieto reply hacia abajo. ¿Sí? Ahora en el denominador quiero pi. Saben que es 3.14 y hasta el infinito. Entonces lo más exacto sería de la calculadora sacarle el pi. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo saco el pi? Hay una teclita aproximadamente en este lugar de la calculadora que dice Shift. Y en la parte inferior de esa calculadora hay otra tecla que dice X10 a la X. Y encima de esa tecla hay un pi y un E. Ahora, esto es azul. No tengo amarillo, en mi calculador es amarillo. Si es azul, también aquí tiene que ser azul. Si es amarillo, aquí es amarillo. Entonces Shift saca todos los que son amarillos, en este caso, azules podríamos decir. Si tu calculador es amarillo, todos los amarillos que están sobre las teclas va a sacar, todo eso. Alfa, si apretan alfa va a salir el E, ¿sí? El número E, que es otro número irracional, ¿sí? Entonces yo necesito apretar Shift y esta tecla para que me salga pi. Y hago eso, ¿no? Aprieto Shift, aprieto esta tecla y ya va a estar pi. ¿Está bien? Ya va a estar pi. Lo único que al último voy a hacer es apretar igual. Cuando aprieto igual me va a dar este resultado, ¿sí? 171,8873 y hay más resultados, ¿no es cierto? Hay más decimales. Entonces yo anoto ese resultado, ¿sí? Anoto 171, pero no es necesariamente que anoten todos los decimales, pueden anotar 2 o 3. A ver, si anoto 3, miren, si anoto estos 3 decimales, me fijo en el que está atrás, 3. Mayores, eso es redondeo, ¿no es cierto? Mayores que 5 se aumenta una cifra, menores a 5 se conserva. Es decir, si esto es 3 es menor a 5, no hace aumentar al 7 nada, se conserva el 7. Entonces tendrías 887. Y como dice grados sexagesimales, le colocas su grado. Y ese es su resultado. Ahora, por ahí nomás digo igual, lo mismo, ¿no? No quieres redondear 2 cifras, quieres 3 cifras, sino 2 nomás. ¿Te fijas? Entonces ya dices 2 cifras nomás, entonces 2 necesito. ¿Te fijas? El que está atrás. Si es mayor a 5, es mayor a 5. Entonces le hace aumentar en 1. Entonces este ya no va a ser 8, sino va a ser 9. Entonces sería 1,7189. Y le colocas su grado, ¿no? Eso es un poquito recordando lo que habían hecho los años pasados. Ejemplo. En este caso nos piden transformar 130 grados sexagesimales a radianes. Entonces tenemos que ir de grados, ahora fíjense, de grados sexagesimales a radianes. En este sentido tenemos que ir. Nuestro resultado tiene que ser en radianes. Entonces voy colocando, ¿no? Coloco 130 grados, factor de conversión, raya de fracción. 130 grados sexagesimales a radianes. Entre estos dos van a trabajar, estos dos iguales. Entonces de aquí a aquí voy a ir.
Es lo que quiero simplificar es grados sexagesimales, es decir, este grado. Esto debe estar en el denominador, entonces 180 debo colocar al denominador. Y su equivalente coloco en el numerador, pi radians. Ahora, simplifico grados sexagesimales con grados sexagesimales y me va a quedar en radians. Ahora digo igual. Y de nuevo, trabajo con la calculadora. Lo primero que tendría que introducir es 130. Y aparece 130. Por, digo, aprieto la tecla por de multiplicación y necesito una fracción. Y luego anoto esta tecla, ¿no? Y te sale una fracción, como esta, ¿no? Seguro se va a ubicar en el numerador, ¿no? En el numerador está pi. ¿Cómo sacas pi? Ya hemos dicho, shift y esta tecla. Entonces anotas shift, esa tecla. Y aquí ya va a estar pi. Para ir abajo, para ir al denominador, esta teclita hacia abajo, ¿no? Esta teclita hacia abajo. Y se va a ubicar en el denominador. Y en ahí, ¿qué vas a anotar? 180. Finalmente, apretas igual. Y te va a dar este resultado. 13 en 13, 18 avos. Y aquí, pi. Esto es en forma fraccionaria, ¿sí? Entonces tú anotarías aquí tu resultado 13, 18 avos pi. Pero no quieres en fracción, quieres en decimales, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a hacer? Ya estás aquí, ¿no es cierto? Simplemente vas a apretar esta tecla que está aproximadamente en este lugar. ¿Qué hace esta tecla? Transforma de fracción a decimal y de decimal a fracción. Si apretan una y otra vez, se van a volver de uno a otro lado, ¿sí? Entonces, si apretas esta tecla, ¡tan! En este lugar, ¿qué te va a aparecer? 2,2689 y varios puntos suspensivos. En este lugarcito te va a aparecer eso, ¿sí? Si apretas esta tecla. Entonces, también podrías decir, colocar esto, ¿no? Colocar la igualdad, y si quieres hacer en decimal, por ahí en el texto, hay un texto de ejercicios y en las respuestas no está en fracción, sino en decimal, solo tienes que apretar esta tecla y te va a dar 2,26. Yo quiero solo dos decimales, ¿no? Entonces, 8 está adelante, diría 27. ¿Y en qué medida es? En radians. Sería 2,27 radianes. Y ese es su resultado. Ejemplo. En este caso nos pide transformar 2,5 radianes a grados centesimales. Entonces hacemos eso. ¿Qué nos está pidiendo en este caso? Que vayamos de radianes a grados centesimales, ¿no? Nos está pidiendo que vayamos de radianes a grados centesimales. Voy a trabajar con esta equivalencia en este caso. Entonces voy haciendo el factor de conversión. Digo 2,5 radianes, factor de conversión. Sé que vamos a trabajar con estos dos. El que tiene radianes debo colocar en el denominador para simplificar, que es este. Digo pi radianes, ¿sí? Es equivalente a 200 grados centesimales. Igual, digo, y voy haciendo, ¿no? Lo primero, radianes con radianes. Y me va a quedar en grados centesimales. Para eso lo mismo, utilizo la calculadora, ¿no? ¿Cómo voy a anotar? Voy a anotar 2,5. Anoto el 2, coma.
por si acaso, este puntito que está aproximadamente en este lugar de la calculadora es coma, ¿ya? Entonces le va a salir 2, así, este puntito. Y luego anotan el 5, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora quieren multiplicar por, ¿no? Anotan la tecla por y ya va a aparecer esto, ¿no? Ahora necesitamos una fracción. Entonces anotan la tecla que es fracción y les va a salir esta fracción. Sin este número todavía, ¿no ve? Vacío les va a aparecer. ¿Sí? Te va a aparecer ubicado en el numerador. Y en el numerador vas a anotar 200. ¿Está bien? Anotas 200 y va a aparecer 200, ¿no? Ahora quieres ir al denominador. Aprietas esta teclita hacia abajo y se va a ubicar en el denominador. Ahora, ¿qué necesitas en el denominador? Solamente te queda pi, ¿no? ¿Cómo sacas el pi? Ya hemos dicho, Shift y esta tecla, y te va a aparecer pi. Shift, esa tecla, y seguro ya va a estar pi. Finalmente, aprietas la tecla igual. Y seguro aquí ya te va a dar 159,154 y aquí más decimales, ¿no es cierto? Ahora anota su resultado, es lo único que te queda. Dices 154, yo quiero dos decimales, 15. ¿Por qué 15? Porque si quiero dos decimales, este 4 es menor a 5. Entonces no hace aumentar al 5, se queda en 5. Entonces 154,15. ¿Y qué grado va a ser? Grados centesimales. Entonces coloco grados centesimales. Y ese es su resultado.